Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, colegas. Gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por la invitación, en particular al doctor Miguel Betancourt. Les agradezco esta posibilidad de intercambiar pues lo que estamos haciendo y un poco cómo estamos enfrentando la pandemia. Voy a compartir la pantalla, pasar la presentación. Básicamente yo inicio con esto que es muy importante para todos, creo yo, porque es la base estructural de la que partimos. O sea, cuando nosotros llegamos en el 2018, diciembre del 2018, lo que encontramos, y que no es algo ajeno a los sistemas de salud en general, pero en particular en la ciudad, pues un sistema debilitado, un sistema público debilitado con múltiples problemas, con el problema de la segmentación histórica y nacional, pero también con una enorme fragmentación programática, con problemas de desfinanciamiento, de capacidad resolutiva, con poca, plantillas de personal insuficientes e inadecuadas, y con un rezago muy importante en la infraestructura y en lo que son todo lo que tiene que ver con el equipamiento y con los sistemas de información. O sea, había una situación, yo diría, de desmantelamiento selectivo del sistema en la ciudad, del sistema público, el que corresponde a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, y también algo muy importante y que tuvimos que remontar desde el 2019, pero muy aceleradamente durante la pandemia, un abandono del trabajo territorial, porque había una orientación mayoritariamente a las actividades curativas y estaban muy abandonadas las actividades preventivas y de promoción. ¿Por qué? Porque había una lógica, el Seguro Popular había impuesto una lógica más hacia la curación y a la centralidad en las unidades, en su actividad básicamente curativa, a través del CAUCES y del financiamiento del CAUCES. Nosotros llegamos y la orientación general que compartimos con el Gobierno de México, y que es además una propuesta desde la campaña de la jefa de gobierno y es central en su plan de trabajo y en su propuesta de gobierno, es una ciudad innovadora de derechos, y por lo tanto el derecho a la salud tiene un peso fundamental. El derecho a la salud entendido en los dos componentes: por un lado, la incidencia sobre los determinantes sociales que producen colectivamente salud, y por otro lado, un fortalecimiento del sistema médico-sanitario. Entonces, nosotros llegamos y a partir de la entrada del equipo de conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, y con el respaldo y la mirada en una ciudad innovadora y de derechos de la jefa de gobierno, lo que fuimos desarrollando fue un modelo que le llamamos modelo de salud en tu vida, con distintos componentes que se articulan absolutamente a la propuesta de atención primaria a la salud integral, con una serie de condiciones. Y esto en 2019 nos permitió avanzar bastante, no suficiente, porque es un sistema complejo. La Ciudad de México, como ustedes saben, somos 9 millones de habitantes, 22 millones en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y la Secretaría de Salud tiene 230 centros de salud, 32 hospitales, todo el subsistema de medicina legal y servicios médicos en reclusorios, y tenemos la tarea directa de atención sobre 4 millones de habitantes en la ciudad. Entonces, es una ciudad que concentra muchos recursos, pero que también tiene la complejidad de una ciudad viva, con una enorme movilidad y muy heterogénea. Y esto también coloca desafíos especiales para la pandemia, pero en general es un problema para cualquier sistema de salud que tiene que atender con equidad, con gratuidad, que eso también está desde que llegamos. La gratuidad se fortaleció, se renovó, y con una intencionalidad universalista. Entonces, ya entrando a la dinámica de la pandemia, como todos sabemos, pues los primeros momentos en la ciudad y en el país fueron momentos de prevención y de preparación. Básicamente, lo que hicimos a partir de las alertas internacionales y del trabajo nacional y local fue una reconversión acelerada de camas hospitalarias, donde se incrementó la capacidad resolutiva de estas camas hospitalarias, se empezaron a conformar los equipos que conformamos
nuevos equipos médicos en cascada. Eso fue de febrero a marzo, más o menos 30 de marzo. Y también atendiendo la pandemia, básicamente en este periodo con lo que sería la sanidad internacional, fortaleciendo sanidad internacional y el monitoreo a través de las brigadas de salud en tu casa, con monitoreo en domicilio de casos importados y contactos, seguimiento de contactos y cortar cadenas de transmisión. En esos momentos con muy pocos casos. A partir de que empieza a incrementar el número de casos y que se hace el resguardo generalizado, nosotros seguimos avanzando ya en la reconversión y en la configuración de estos equipos en cascada. También se implementa una unidad temporal, es la unidad temporal COVID, con financiamiento y un apoyo muy importante de fundaciones privadas y de la iniciativa privada, donde tenemos ya en el momento de mayor despliegue 532 camas, más carpas de triaje. Todo esto queda ya a finales de marzo, principios de abril, porque empezamos a tener ya bastantes casos. Ya empezó el incremento acelerado, pasamos de esa transmisión importada a transmisión comunitaria y ya a franca epidemia en la ciudad. En términos de los semáforos, pues transitamos de ese resguardo generalizado a la protección específica de cada uno de los, digamos, de los momentos del semáforo, a una atención más localizada, ¿sí? Más localizada y más orientada a distintos espacios. En este proceso se hace todos los lineamientos de seguridad sanitaria, se homogeneizan, se toman las definiciones y los lineamientos de seguridad sanitaria internacionales, los nacionales, por supuesto, y con adecuaciones locales. La Agencia de Protección Sanitaria colabora y hace un trabajo fino, pero la Agencia Digital de Innovación Pública concentra todos los lineamientos y a partir de ahí empieza un trabajo muy importante de datos abiertos. Todos los lineamientos se pueden consultar, están por grupos de giros, por grupos de comercios, por grupo de actividades, y esto también permite una transparencia y una claridad para el conjunto de actividades que ya en la semaforización se desarrolla un plan gradual hacia una nueva normalidad para ir abriendo poco a poco las actividades de menor riesgo y transitar hacia actividades de más riesgo para abrir en momentos posteriores ya de semáforo naranja o de semáforo amarillo, que todavía no hemos transitado allá, o eventualmente en semáforo verde. Todos los componentes que se fueron desarrollando desde el primer momento, algo muy importante en la ciudad fue justamente la utilización de recursos tecnológicos como el SMS 51515 COVID-19, que permitió desde un momento muy temprano, esto se monta a mediados de abril, las primeras semanas de abril, un seguimiento que permite un seguimiento domiciliario, un tamizaje por grupos de riesgo según sintomatología y una canalización a telellamada, a asesoría a través de una línea telefónica o telellamada de médicos capacitados en Locatel. Esto se va expandiendo y después, a partir de ahí, permite el seguimiento en las jurisdicciones que también desarrollan call center y el despliegue a centros de salud y a brigadas de salud en tu casa para el seguimiento cotidiano de casos graves, y también ahí permite el enlace con 911 para lo que sería toda la atención de urgencias y la hospitalización. Entonces, lo que se va desarrollando en la ciudad es, por un lado, una parte muy importante de vigilancia epidemiológica de plataforma a través de mensajes de texto, telellamadas, llamadas telefónicas, seguimiento, monitoreo con este tipo de instrumentos, distintas aplicaciones también, y una vigilancia epidemiológica de territorio, un seguimiento de territorio, y que posteriormente se va articulando con lo que serían los triajes hospitalarios, los triajes en las jurisdicciones sanitarias, donde se empieza a hacer la atención temprana. También de ahí se deriva atención ambulatoria o atención hospitalaria temprana o a hospitalización ya cuando se tienen los casos graves.
También nos permite la articulación con las unidades hospitalarias, no solo las de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad, sino también con los institutos nacionales, con la unidad temporal COVID, que está articulada a la Secretaría de Salud, y con hospitales privados, hospitales del IMSS, del ISSSTE, SEDENA, CEMAR y del Estado de México. Entonces, lo que tenemos es, digamos, una gran comando con distintas actividades desde plataforma, territorio, hospitalarias, intermedias a través de los triajes y del trabajo, digamos, de enlace que hace atención prehospitalaria, y simultáneamente programas que se van desarrollando de apoyo a las personas, de apoyo a comercio, sobre todo a comerciantes en situación de mayor vulnerabilidad, y por otro lado una enorme capacitación tanto a personal de salud como a todos los promotores de salud, que se hace un trabajo muy importante de promoción de la salud, las campañas de comunicación e información y el fomento y la regulación sanitaria. O sea, lo que quiero mostrar con esta lámina es que es una estrategia integral donde, por ejemplo, la toma de muestra, que es una toma de muestra masiva en kioscos, en centros de salud, forma parte de ese conjunto integral de identificación de casos, de seguimiento, de envío a hospital o a seguimiento domiciliario, de apoyo a través del programa de hogares responsables y protegidos, que se les lleva un kit médico alimentario, una despensa para 15 días que se resguarden y un apoyo monetario, y también un trabajo muy desplegado, sobre todo en los, que podríamos decir, en los comercios de mayor riesgo o en los sitios de mayor riesgo, con la Agencia de Protección Sanitaria. A ver, acá cómo consigo pasar de página. Voy. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué tenemos como una gran estrategia? Una coordinación interinstitucional, intersectorial, intersecretarial y de dimensión metropolitana. Es un comando donde la jefa de gobierno lo encabeza, pero estamos presentes todas las instituciones del sector salud, más otras secretarías que tienen un papel importante, por ejemplo, en financiar los programas, en allegar el personal de participación ciudadana, en hacer un monitoreo en algunos espacios específicos, como sería desarrollo económico, etcétera. Entonces, tenemos ese comando que funciona desde el momento en que se instala, que es a mediados de abril, a la fecha, con una reunión del comando local diaria y cada tercer día del comando metropolitano, aunque ahora volvimos a sesionar ya diariamente porque está incrementando la ocupación hospitalaria. En esta lámina despliego las estrategias: la reconversión hospitalaria, la expansión de camas de hospital, la unidad temporal COVID, lo que ya señalaba de vigilancia epidemiológica de plataforma articulada a la vigilancia epidemiológica de territorio, atención temprana que va por 2 vías, ambulatoria y hospitalaria. Algo que fue muy importante en el pico de mayo de la pandemia, el comando de atención a familiares de fallecidos, un comando 24/7 que coordinaba la Secretaría de Gobierno para atender y dar salida a esta situación tan crítica, con servicios gratuitos y además con una serie de convenios con funerarias y crematorios que agilizaba el proceso. Y módulo de atención a familiares de pacientes hospitalizados que se instalaron fuera de cada hospital, donde se daba atención, información y se hacían las telellamadas, porque sabemos que una vez que un paciente entra a zona COVID, pues ya no es posible que lo visiten sus familiares. En este momento estamos tomando muestras en 117 centros de salud, en kioscos móviles y fijos, y a partir de mañana empezamos con kioscos, 25 macro kioscos, 16 que ya están en las delegaciones, se suman otros 11 en zonas de alta movilidad y de tránsito, como las zonas de metro, donde se hacen las intersecciones del metro. Diversificamos los laboratorios para el procesamiento de muestras.
Se incrementó el personal médico en Locatel y en distintos espacios haciendo rastreo telefónico, brigadas de salud en tu casa que hacen este trabajo a domicilio, más las brigadas de participación ciudadana que hacen un barrido casa a casa, informan, entregan kits y hacen tamizaje. También invitan a las personas sospechosas con síntomas a avanzar hacia una prueba para hacerse una prueba y descartar o confirmar si son casos COVID. Otras cosas que nos resultaron muy útiles y que tomamos de prácticas internacionales y también nacionales: la estandarización de lineamientos, fomento de regulación sanitaria con verificaciones administrativas, medidas específicas e intervenciones concretas en distintos espacios. Por ejemplo, la central de abasto, que es un mercado gigante donde hay 100,000 personas que trabajan ahí y un número muy importante de visitantes. También en reclusorios, que tenemos la tarea de servicios médicos en reclusorios, también ahí, con intervenciones específicas y con georreferenciación y también mediciones particulares, el exceso de mortalidad, clústeres de casos positivos activos, georreferenciados, a donde se mueven las 158 colonias de acción prioritaria, y el monitoreo de la letalidad hospitalaria. Todo protocolizado con planes, programas, el plan gradual hacia una nueva normalidad, el programa de detección, protección y resguardo, el programa de hogares responsables y protegidos, el programa de atención hospitalaria temprana, o sea, todo protocolizado, porque esto permite estandarizar y que toda la gente que trabaja en salud y en las distintas unidades, y no solo de la Secretaría de Salud de la ciudad, sino del conjunto de instituciones de salud, puedan ir, digamos, en la misma línea y estar alineados con una perspectiva compartida. Y un respaldo presupuestal muy importante, donde hay apoyos directos, indirectos y un fortalecimiento de distintos recursos para la Secretaría de Salud. Resultados, y ya con esto voy cerrando muy rápido. A la fecha tenemos 180,621 casos positivos acumulados, de los cuales en este momento son 10,000, poco más de 10,000 activos estimados, 16,520 defunciones con prueba confirmatoria. Este es el reporte de ayer. Casi 1 millón de usuarios atendidos a través del SMS. Tamizajes realizados, poco más de 500,000, 100,000 personas atendidas en el seguimiento jurisdiccional, 2,000 brigadistas que están permanentemente recorriendo las casas y haciendo esta actividad de información, de tamizaje y de invitación a que casos sospechosos se tomen una muestra confirmatoria para confirmar o descartar. En este momento se ha ya visitado 3,400,000 y poco de casas, se han entregado 76,000 kits. Las 123 brigadas de salud en tu casa están permanentemente en territorio, sobre todo para atender personas que tienen dificultades de movilidad. Se han hecho ya casi 500,000 de pruebas PCR, de las cuales 164,000 se han tomado en kioscos. Y, por ejemplo, nosotros aportamos casi el 40% de todas las pruebas PCR nacionales, más de 8,000 visitas de orientación y fomento sanitario. Y cierro con estos desafíos diversos al sistema de salud y a las personas. Lo que mostró la pandemia hizo evidente la fragilidad de nuestro sistema de salud. Problemas que ya conocíamos quedaron sumamente, de manera descarnada, mostrados. También la enorme polarización social que tenemos, la heterogeneidad y las desigualdades urbanas, socioterritoriales, en términos de una enorme diversidad de condiciones de vida, gente que pudo hacer un resguardo generalizado, que todavía puede mantenerlo, y personas que cuando mucho pudieron mantenerse durante 15 días. La Ciudad de México, sin arrestos, sin coerción, sin toque de queda, disminuyó su movilidad en 80% durante el resguardo generalizado y a pesar de todas sus desigualdades, y mantiene una movilidad por abajo del inicio de la pandemia, todavía en los sistemas públicos y en general en términos del monitoreo de la movilidad a través de transporte también concesional. Tareas para el sistema de salud
pues fortalecer la atención primaria a la salud integral. El trabajo en territorio es fundamental, lo mostró la pandemia. Yo creo que la apuesta a medidas no farmacológicas, no clásicas en términos médicos, o sea, qué bueno que ya podamos contar próximamente con una vacuna, pero la apuesta a estas medidas de salud pública, las más clásicas, es fundamental. El trabajo en redes, el trabajo sectorial, el trabajo metropolitano. Funcionamos como sistema unificado de salud en la ciudad y así hay que mantenerlo. Necesitamos ampliar las acciones de seguridad sanitaria, por supuesto reducir las brechas de disponibilidad de acceso y en general las brechas en salud, que son también inequidades en daños y en muertes y en letalidad. Y para la población, pues un trabajo de alfabetización sanitaria, de información, de comunicación de riesgos, porque tiene que mantener el control de las enfermedades crónicas, sobre todo estas que están muy asociadas a casos graves, como serían diabetes, hipertensión. El sistema de salud apoya, pero es una tarea fundamental de las personas también involucrarse y tomar la salud en sus manos y generalizar conductas solidarias, responsables de protección y cuidado. Esta es una tarea de todos. La pandemia muestra que entre todos podemos contender con ella, entre todos podemos frenar los contagios y cada quien tiene una tarea específica. Por supuesto, y cierro con esto, la perspectiva de derecho a la salud lo que nos muestra es que el Estado es el sujeto obligado a través de sus instituciones gubernamentales, pero los sujetos de derecho tienen mucho que decir y que hacer en términos generales con la salud, pero en particular frente a la pandemia. Muchísimas gracias. Bien, yo voy a platicarles desde el inicio de la pandemia, la evolución, lo que hemos aprendido de la pandemia y lo que viene. Desde luego, bueno, Oliva se enfrenta a estos millones de habitantes que tiene. Nosotros solamente tenemos 2.400.000 personas, ¿no? Es mucho más simple que desde luego el reto de la Ciudad de México. Nosotros, el primer caso de COVID se dio el 31 de diciembre del 2019, cuando se anuncia el brote de neumonía vírica en Wuhan, China. Y a los 77 días exactamente, tenemos el primer caso el 17 de marzo del 2020. O sea, nos dio un tiempo más o menos de 60 días y fracción para irnos adecuando a todos los lineamientos, de buscar todo lo que había para podernos organizar. Lo primero que nosotros trabajamos fue desde luego la preparación para intentar contener el impacto del COVID y empezamos con las reuniones del sector salud, el IMSS, el ISSSTE, el ISET, Pemex, Sedena, CEMAR y la parte privada que también está dentro de este grupo. El llamado a la sociedad permanentemente a través de ruedas de prensa, comunicados y difusión sobre el COVID y reuniones con otros sectores que fueron fundamentales, el de turismo, el energético, el económico y con los 17 presidentes municipales que finalmente, ustedes saben que tenemos 17 jurisdicciones sanitarias y entonces la organización con ellos fue fundamental. Nosotros, se formó el Subcomité Especial de Seguridad en Salud el 31 de enero del 2020 y de ahí nació el Comando Operativo COVID. La primera reunión la hicimos el 16 de abril y llevamos 129 sesiones. Obviamente, nosotros primero sesionamos todos los días y tiene más o menos un mes y medio que estamos sesionando. Después sesionábamos 3 veces a la semana, luego 2 y ahorita estamos sesionando una vez a la semana. La reconversión hospitalaria la hicimos junto con todo el sector salud. Un punto fundamental para nosotros y de verdad que yo le agradezco mucho la disposición a todo el sector porque trabajamos muy bien en poder ubicar qué hospitales íbamos a reconvertir por zona. En la zona más poblada, que es la de la Chontalpa, que está del lado izquierdo de ustedes, y la zona del centro y la zona de los ríos para acercar la posibilidad
de que la gente tuviera a dónde atenderse en un caso de emergencia. Así que hicimos de la Secretaría de Salud, reconvertimos 6 hospitales. De Sedena empezó todo este asunto que se dio desde el nivel nacional, que Sedena nos iba a apoyar con hospitales, a operar los hospitales, y entonces ellos operaron 5 hospitales nuestros, 2 del IMSS, 2 del ISSSTE, 1 del ISET, que es el sistema que da servicio a los trabajadores del Estado, 1 de Pemex y 2 clínicas particulares que se apegaron a todos los lineamientos que nosotros especificamos para la reconversión. La que sigue, por favor. Aquí, desde luego, en la reconversión hospitalaria, por ejemplo, en la zona de Los Ríos, que es la más alejada, nosotros realmente tenemos una virtud enorme. La jurisdicción más lejos o el municipio más lejano nos queda 2 horas y media, ¿no? Tenemos comunicación con todos. Sin embargo, la idea era que toda la gente tuviera la misma posibilidad que si estuviese en el municipio del centro. Nosotros tenemos un hospital muy importante, que es el Hospital Juan Gran Casasus, que tenía todo, pero todo la experiencia de la influenza en el momento en que se dio en México. Entonces, ese fue el primer hospital que se empezó a reconvertir en todo, en sus médicos. Ahí es en donde tenemos el mayor número de médicos especialistas, y en esta parte fue donde empezamos a trabajar con ellos y hicimos los paquetes, digamos, el paquete amigo, le decimos. Todo paciente que ingresaba al Juan Gran, ingresa con una tomografía, ingresa con estudios de laboratorio de marcadores inflamatorios. Eso nos permitió conocer muchísimo de la enfermedad, y eso mismo ofrecimos en todos los lugares donde había un hospital en las regiones. En Comalcalco tuvimos esa posibilidad, y en Tenosique, que es el más alejado, incluso movimos un laboratorio móvil que teníamos que estaba parado desde hace mucho tiempo y que fue perfecto para este momento, ¿no? Nosotros no le llegamos a Oliva, desde luego, pues la cantidad de muestras, pero mucho tiempo fuimos el segundo lugar nacional de muestras, 33 por cada 1,000 habitantes, y hoy tenemos el laboratorio del Hospital Juan Gran, el laboratorio móvil de Tenosique, el laboratorio de salud pública. Y en lo que se refiere aquí a subrogación de servicios, es porque donde no teníamos marcadores inflamatorios, se subrogaron los servicios para que tuvieran esa oportunidad todos los pacientes. En la reconversión, el 4 de febrero, nosotros teníamos 506 camas, ¿no? Empezamos a crecer en casos, el que fue muy impresionante ver cómo íbamos creciendo, y a la par que íbamos creciendo, fuimos incrementando y reconvirtiendo hospitales, de tal manera que el 4 de julio, que nosotros estos días, julio fue el pico de nuestra primera oleada, digamos, de la pandemia más fuerte, que pensábamos que nos íbamos a saturar de casos. Teníamos 700 y tantos casos y teníamos 789 camas. Y sin embargo, nunca le negamos el servicio a ningún paciente. Estábamos perfectamente comunicados en el sector. Si no había espacio con nosotros, no era que avisáramos, sino que si el paciente llegaba al IMSS y no tenía derecho a bien, se lo atendía el IMSS. Igualito nosotros dejamos a un lado toda esta parte de la derechohabiencia para poder atender a los pacientes y que eso fuera lo primero. Para el 20 de julio nosotros teníamos 1,018 camas, y para el 3 de septiembre tenemos aún 1,056 camas disponibles. El crecimiento general pues fue del 109%. La que sigue, por favor. La pandemia pues simplemente llegó, se instaló, nos puso a prueba, como mencionaba Oliva, desde luego, sacó a flote todas nuestras debilidades, porque nosotros en esta reconversión, si bien tenemos una infraestructura muy importante, en cada municipio tenemos un hospital o comunitario o general, y tenemos todos los hospitales de alta especialidad están en la zona de Villahermosa.
¿sí? Pero todos no estaban funcionando al 100%. Por ejemplo, el Juan Graham tenía módulos completos que nunca se abrieron, el Hospital de la Mujer tenía un piso completo que nunca se abrió, el Hospital de Comalcalco tenía un piso completo que tampoco se abrió, y el hospital, teníamos aquí un centro de salud nuevecito, que lo habilitamos para hospital, que lo maneje el ejército y que nos dio muchísimo aire en el momento de meter 25 camas ahí y poderlo hacer. Además, en Tenosique teníamos un hospital que tenía 3 años y no lo habíamos podido operar, pues estos fueron esos momentos en que todo se habilitó, todo se pudo hacer con equipamiento y con todo. La pandemia pues nos ha recordado que todos envejecemos, que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas es una pandemia no superada, que la hemos visto durante muchísimo tiempo y que pues la hemos dejado pasar como si fuese algo normal, ¿no? Bueno, el personal de salud, pues ya también entendimos que no es inmune. Cuando viene el decreto, los que se resguardan, los que se quedaron y los que se contrataron, es decir, porque todos tenían la posibilidad de enfermarse. Los que se resguardaron, pues ahí teníamos a los soldados más importantes que deberían de haber estado en la primera fila porque eran los de más expertise, los médicos especialistas, todo, y tuvimos que resguardarlo. Los que se quedaron, bueno, pues de alguna manera empezamos a trabajar de una manera totalmente diferente, pero también tenían toda la posibilidad de enfermarse. Y los que se contrataron, mucha gente joven, muy, muy joven, que era lo que teníamos disponible. El resguardo de personal en formación, pues nos acabó de dar en la torre, ¿no? Internos, residentes, es decir, que parece que el interno no fuera tan importante en un hospital, pues resulta que sí es muy importante. Cuando menos el interno corre con las historias clínicas, corre a los laboratorios, va, viene, todo eso se acabó porque no tuvimos gente en formación. Del personal de salud al final hasta hoy se han enfermado 5,857 compañeros de todas las disciplinas y han fallecido 91. Unos en resguardo, desde luego, que se fueron a su casa, pero finalmente se contagiaron, y otros que a pesar de tener riesgos, se quedaron trabajando y que pues no aguantaron la embestida del COVID. El otro punto importante en el sector fue el equipo y los insumos. Se adquirieron a tiempo equipos médicos, por ejemplo, nosotros compramos 233 ventiladores que empezamos a comprar entre enero y febrero y 326 camas hospitalarias. El equipo de protección, bueno, pues ustedes saben, es un gasto impresionante el equipo de protección, y ante no conocer la enfermedad adecuadamente y todo lo que surgía de la protección de los médicos y de todo, el N95, no sé si a todos les pasó, pero nosotros perdimos la batalla del N95 porque todo mundo quería tener un N95. Sí, no era suficiente estar en una sala que no fuera COVID, sí, que no tenía nada que ver con las salas COVID. Todo mundo quería un N95 hasta que dijimos, bueno, esta batalla la perdimos, vamos a poner el N95, porque aunque la norma decía, aunque la OMS decía, aunque todo, los médicos, las enfermeras, los camilleros, todo mundo quería tener un cubrebocas N95. Todo influido, desde luego, por la demanda y la oferta. Eso era, bueno, nosotros lo vivimos con mucha tensión, porque de repente un ventilador costaba $1,000,000 y de repente cuando empezó a bajar la presión costaba 700,000, ¿no? Muchos se volvieron proveedores, mucha gente, venta de insumos, tanques de oxígeno que vendían en la calle, en los parques, que hizo mucho que los pacientes que fallecieran también compraran un tanque de oxígeno y se fueran a su casa. La que sigue, por favor. La contención domiciliaria, bueno, pues también nosotros empezamos a trabajar con brigadas COVID
a buscar todos los pacientes crónicos, aparte de buscar, desde luego, a todo el paciente positivo y verlo de sus contactos. Pero empezamos a buscar a los pacientes crónicos para que no salieran de su casa y no fueran a solicitar medicamentos a los centros de salud, sino que pudiéramos dárselos. La identificación de sospechosos y monitorear a estos pacientes con diabetes e hipertensión. Nosotros formamos 122 brigadas de inicio con gentes nuestras del IMSS, del ISED, del ISSSTE y de SEDEN. Este trabajo que nosotros desarrollamos es de todo el sector. Realmente nunca dijeron no podemos, no tenemos. ¿Cómo le hacían? Pues con, ya saben, el IMSS que es tan normativo, pues aún así participó en todo lo que le pedimos, ¿no? Nosotros, desde luego, apoyamos muchísimo. Pudimos prestarle equipo al IMSS, pudimos prestarle equipo al ISED, al ISSSTE mismo, que tuvo un momento de mucha presión, e incluso a Pemex, ¿no? Nosotros también entregamos kits con oxímetros, cubrebocas, gel antibacterial, una tabla de monitoreo y información y recomendaciones, y empezamos a hacer este trabajo por teléfono pesadísimo, porque todos los días se le hablaba a la gente para ver cómo estaba y cómo estaba su oxigenación, hasta que el sistema de información de la Secretaría del CISBER no nos daba todos los datos que nosotros necesitábamos para la toma de decisiones, que esa es una cuestión muy interesante, ¿no? ¿Dónde mando a las brigadas? Más que sabía en las cuestiones generales. Y entonces contratamos una plataforma COVID que nos da la georreferenciación de cada caso que entra, que se alimenta desde luego con el CISBER. Más bien, esta plataforma hoy alimenta al CISBER, en donde podemos poner la dirección perfecta, porque si ustedes ven el CISBER, si usted pone la dirección y pone casa 7, número 3 y no pone el código postal, puede seguir metiendo datos sin que esto implique. Y la otra parte que tiene muy débil es que no registra contactos. Y eso pues es gravísimo, porque cómo lo seguimos, ¿no? Y así identificamos las zonas calientes, y finalmente el propio sistema, esos puntos rojos que ustedes ven, son las zonas calientes que existen donde hay más de 4 casos juntos, ¿no? Y así empezamos a hacer el cerco alrededor de las casas buscando, y con la familia de los pacientes, por supuesto, para monitorearlos, para hacerles estudios de laboratorio, y los extradomiciliarios, que también han sido muchos. La que sigue, por favor. Esta es la red de vínculos. Cada punto rojo que está ahí es un caso positivo. Y miren quién dejó el primer caso, el que fue el primer caso, y cómo se van haciendo estos vínculos. Cuando yo leía que la OMS decía que teníamos 30 pacientes por cada caso positivo, pues yo comentaba, no hemos tenido 30, casi ninguno, no. A la hora que empezamos a meter la información de los contactos y los contactos de los contactos, pues entonces nos encontramos que desde luego hay más de 30 contactos que hace un paciente positivo, que anda libre, a veces en la calle, a veces no le da la importancia de resguardarse, y esto es lo que hemos tenido, ¿no? Nosotros, al final de todo, tenemos 35,821 casos confirmados, 3.6% del total nacional. Recuperados tenemos el 88.9%, y desafortunadamente nuestras defunciones, 3,093 con 8.7% en ella. Estos son los casos confirmados. Nuestra peor etapa fue julio. Ahí están los casos diarios en promedio, 374 casos, que fue donde llegamos a pensar que nos íbamos a rebasar en camas y en todo, ¿no? Y poco a poco fue tomando su camino la pandemia. Hoy tenemos aproximadamente 44 casos en promedio. En la semana 46 con eso terminamos. Y miren los hospitalizados cómo fueron disminuyendo y disminuyendo, de tal manera que hoy cerramos con 116 casos. La mortalidad
Yo creo que este ha sido uno de los altos aprendizajes, ¿no? En un principio teníamos hasta 37 defunciones diarias. Ayer fue el primer día que no tuvimos ninguna. Y hoy estamos terminando con 6, con 7 defunciones por semana. Aquí está la letalidad que tenemos. Fíjense, de 15.8% ahora a 2.3%. Desde luego el aprendizaje del hospital fue fundamental. Toda esta parte del reto mayor, yo creo, es disminuir la muerte. La que sigue, por favor, porque no solamente tuvimos muerte en gente mayor de 60 años, tuvimos gente de 40, de 50 años que desde luego tenía una comorbilidad, pero que era gente muy joven. Aquí está la positividad de las muestras, llegamos a tener 61% de positivos y ahorita tenemos 24% de positivos. La que sigue, por favor. Las lecciones aprendidas fue, bueno, que el quédate en casa fue un tema bien importante en un inicio, pero resultó contraproducente al momento de que el paciente se quedaba en la casa, pero se conseguía un tambo de oxígeno, se conectaba al oxígeno, pensaba que con eso iba a salir. El miedo terrible de la hospitalización por no poder estar con una gente de la familia adentro. Yo creo que eso fue de los temas más serios y más dolorosos, que posiblemente el paciente siempre sintió que si entraba y ya no salía, no volvería a ver a su familia. El uso de los cubrebocas, la actitud de los jóvenes, que ha sido bien complicado, ¿no? El poder que ellos incorporen, que ellos son el vínculo más importante para contagiar a los grandes, la solidaridad de los que se quedaron, ¿no? Incluso con riesgo, son lecciones muy, muy aprendidas. La virtualidad, porque en esta parte también de los que se quedaron y se trató de proteger, reconocimos que la parte del trabajo que se hacía en la telementoría, nunca lo habíamos tomado en cuenta como esta vez. Nosotros, todos los pacientes de los hospitales tienen una cámara en su cama y todos los COE o el comando operativo en los hospitales está viendo todo lo que sucede con este paciente y puede dirigir desde el comando a los médicos que están dentro de las áreas. La virtualidad ha sido un tema como hoy, ¿no? Que estamos haciendo esto sin estar presentes y que de todas maneras lo podemos hacer. Lo que hoy es, pues desde luego mañana. No todo es COVID, pues, ¿no? Las endemias son un riesgo latente, las enfermedades crónicas son el rezago que hay que atender, las contingencias ambientales, todos ustedes saben que nosotros estamos cruzando por una, pues yo creo que hace 10, 15 años no teníamos una contingencia tan fuerte como esta vez. Todo el estado está con problemas muy serios. Cuando nosotros hablamos de los refugios temporales y nos da la norma del refugio, protección civil, que hay que poner a la gente un metro y medio de distancia cada uno y demás, imposible, ¿no? O sea, el reto ahorita está en que hay mucha gente en los refugios temporales, que ya tenemos 28 casos positivos en los diferentes refugios que hemos tratado de aislar. Nosotros tenemos una burbuja de hospitalización temprana muy parecida, porque incluso nos capacitamos con el centro Banamex para poderla operar. Y la idea es que todo paciente que salga positiva en un refugio se vaya al centro, al área de hospitalización temprana, pero no ha sido fácil, la gente no quiere dejar a su familia, no nada, ¿no? Entonces, bueno, en ese reto tan fuerte estamos, de que además no solamente podemos tener esto, sino que nosotros somos la mata del dengue, pues aquí vive el dengue, este es su hotel de lujo, Tabasco ha sido su hotel de lujo de muchos años y estamos en una lucha permanente contra esto. Ahorita acabamos de iniciar la fumigación aérea porque ya había una densidad muy importante de mosquito que no precisamente es Aedes, pero finalmente causa molestia sanitaria en la gente.
El regreso a una normalidad diferente donde la salud pública debe llegar a la puerta de la casa, ¿no? Nosotros fuimos un estado en donde así hicimos la salud pública durante muchos años y después se fue deslavando y deslavando y deslavando, entre otras cosas lo que mencionaba Oliva, y finalmente la parte la parte hospitalaria, la de atención médica, es la privilegiada. Hoy estamos en ese reto también de llevar la salud pública a la puerta de la casa. El nuevo trabajador de salud también nosotros tenemos que valorar mucho eso, ¿no? Que nuestros propios compañeros tienen enfermedades crónico-degenerativas que nunca volteamos a ver y que cuando se tuvieron que ir de resguardo, pues entonces nos dimos cuenta de la gran pandemia que tenemos dentro de la propia Secretaría de Salud. La que sigue, por favor. Bueno, pues el COVID-19 es la pandemia que continúa. Nosotros estamos cuidando mucho los indicadores, estamos trabajando mucho en campo. Yo insisto, los datos son importantes. La plataforma que tenemos nos está permitiendo seguir a los contactos, que es ahí donde debemos de trabajar más para cortar las líneas de transmisión, que yo creo que eso es la parte más importante. Ya nosotros tenemos 2 semanas, casi 3 semanas de estar inundados. Y ahí estamos, nos estamos manteniendo bien en el tema de COVID-19. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en Guanajuato? Ha sido muy enriquecedor escuchar a mis compañeras y amigas secretarias. Les comparto que en Guanajuato somos 6 millones de habitantes, 6.2 millones de habitantes, el 6º estado más poblado de la República Mexicana y también la 6ª economía del país. Es un centro turístico de negocios. Ustedes conocen sus ciudades patrimonio como Guanajuato, San Miguel de Allende, ciudades muy emprendedoras como las que tenemos en el corredor industrial, como León, Guanajuato, el clúster automotriz más grande de América Latina. Hay una gran movilidad. Recibimos también muchos hermanos migrantes y jornaleros agrícolas. Es muy diverso y complejo también, ya que estratégicamente es un sitio ideal, no solamente para los negocios, sino que aquí pasan las 2 carreteras que atraviesan de norte a sur y también de costa a costa del país. Entonces, es un centro logístico muy importante y tenemos una gran movilidad en nuestro estado. Entonces, eso realmente nos llegó a complicar las cosas, porque si trazáramos un círculo 400 kilómetros alrededor de la ciudad de León, Guanajuato, ahí vive una gran cantidad de población, casi la 6ª parte de la población del país, también la 6ª parte de la economía de este país, en ese radio se estaría moviendo. Es importante comentarles que trabajamos en estos 3 aspectos: cobertura, acceso y calidad de la atención. En primer lugar, somos un estado que tiene presencia con unidades médicas en los 46 municipios del estado, trabajando en este modelo de redes integrales de salud. Tenemos 44 hospitales. Antes trabajamos en este modelo que se llama Cauces, que no lo hemos dejado del todo, pero eso nos ha permitido tener la suficiencia en cuanto al financiamiento, tener medicamentos, un abasto de medicamentos que supera el 97% de abasto en nuestro estado, muy diferente a la situación que tienen algunos otros estados. Hemos podido con recursos estatales contratar más recursos humanos, que el acceso, que la cobertura tenga gratuidad para los usuarios. 3.7 millones de habitantes que no tienen IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, pero que hicimos un equipo, un trabajo de colaboración con todas las instituciones que conforman el sector salud. Está bastante bien comunicado nuestro estado, de tal manera que geográficamente nosotros tenemos un hospital comunitario y un hospital general a menos de 30 minutos de distancia. El estudio de regionalización operativa nos permite tener incluso hospitales de especialidades, 4 hospitales materno-infantiles, de salud mental, el pediátrico, con terapias intensivas, perfectamente ubicados, de tal manera que el sistema de urgencias del estado de Guanajuato moviliza más de 40,000 pacientes
entre estos 46 municipios, de tal manera que no es una limitante el acceso para una persona que vive en un municipio del noreste, de los donde vive la población quizá más vulnerable, como es Ichúa, Tarjea, Santa Catarina. Ellos tienen acceso a un hospital en la ciudad de León vía terrestre, vía aérea. Desde luego que es muy importante seguir trabajando en la interculturalidad, en el respeto a los derechos humanos, también de nuestros compañeros que integran los servicios de salud. Puse como ejemplo el parto respetado porque tenemos una gran diversidad en nuestro estado en cuanto a la población, cultura, costumbres, nivel socioeconómico también, un nivel organizacional que ha funcionado por redes, la atención a la emergencia obstétrica, el código infarto, cerebro, urología, terapias intensivas, atención especializada en las unidades de cuidados intensivos. Le apostamos muchísimo a los procesos de calidad, de certificación hospitalaria, de certificación en ISO. Y quiero comentarles que eso nos ayudó bastante a tener equipo, tener personal capacitado, tener ventiladores. Una anécdota, se las comento, es cuando el gobernador nos preguntó que cuántos ventiladores funcionando teníamos en el estado de Guanajuato. Cuando inició esta contingencia sanitaria, nuestra respuesta fue que teníamos más de 1,100 y todos funcionaban, sumando los del IMSS, el ISSSTE, Pemex y Sedena. ¿Por qué? Porque tenían mantenimiento preventivo, correctivo, justamente para mantener las acreditaciones, las certificaciones hospitalarias, las certificaciones en ISO que tienen nuestras áreas administrativas que nos permiten acceder a recursos de manera suficiente y de una manera eficiente en el manejo. También lo importante que es para nosotros todos estos programas preventivos en los 46 municipios, en las 8 jurisdicciones sanitarias. Creo que el papel, el trabajo de las jurisdicciones sanitarias y de los hospitales que se reconvirtieron para COVID ha sido fundamental. 627 unidades médicas distribuidas en todo el territorio estatal, 42 unidades de hospitalización que crecieron a 44, porque tenemos un hospital exclusivo para COVID. El antiguo Hospital de León se reconvirtió totalmente para atender pacientes COVID, 100 camas de terapia intensiva en la ciudad de León. No lo hicimos como los chinos en 10 días, pero lo hicimos en 15 días, y además un hospital móvil que funciona como el Centro Banamex de la Ciudad de México, que sirve para los pacientes que están ya en convalecencia, terminen ahí su recuperación y puedan egresarse a su casa. Las unidades móviles, los 3 módulos del SUE que están estratégicamente ubicados, un laboratorio estatal de salud pública que hace alrededor de 600 pruebas al día, un centro estatal de trasplantes que se tuvo que detener en algún momento este programa tan importante, y el Centro Estatal de Medicina Transfusional, donde hemos recuperado más de 50 pacientes con un protocolo de investigación de plasma de pacientes convalecientes bajo el estricto seguimiento de un comité de bioética. Hay que comentarlo. Lo que les comentaba, aunque la palabra clúster viene del sector empresarial, bueno, en nuestras 6 zonas metropolitanas y el corredor industrial funcionamos así, con clústeres estratégicos en salud, con hospitales ancla, hospitales comunitarios, las unidades de primer nivel de atención, para realmente trabajar en un modelo de atención primaria a la salud de manera integral. Aquí hago referencia a algunas de las unidades que se tuvieron que reconvertir para lograr tener 1,997 camas y, como les mencioné, casi 1,000 ventiladores disponibles funcionando. No es suficiente tener los ventiladores, no es suficiente tener los espacios si no tenemos el personal. Y como hemos escuchado, en todos los estados también tuvimos que enviar a resguardo por la seguridad del personal de salud, que finalmente es lo más valioso, a 3,200 trabajadores de la salud. Fue una baja muy importante, pero con recurso estatal tuvimos la posibilidad de contratar a 1,150 entre médicos y enfermeras, personal de salud que se sumó y que se va a quedar a seguir colaborando con nosotros en muchas de las unidades que se reconvirtieron y se fortalecieron para atender a los pacientes COVID, ubicados de manera estratégica, contando también a las unidades del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena. Incluso Sedena, además del hospital militar, puso en el regimiento, en el 8º regimiento, una unidad COVID donde atendía no solamente pacientes militares, sino también civiles. El extraordinario trabajo que está realizando el Hospital de Alta Especialidad del Bajío
y desde luego las unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Nos enfrentamos a diversas características sociodemográficas, como lo he comentado. Tenemos un corredor industrial con una gran movilidad. Tuvimos que trabajar de manera muy cercana con los alcaldes, con los empresarios, con los dueños de medios de comunicación. Tuvimos un acercamiento importante para hacer promoción de las medidas anti-COVID, de los estilos de vida saludables, con los colegios de profesionistas, con las universidades, con los jóvenes, dado que lo que hemos visto en el país, y Guanajuato no es la excepción, es que el grupo poblacional que más se ha afectado desde los 20 a los 49 años, pero lamentablemente nuestra tasa de letalidad se incrementó mucho de los 50 años en adelante. Entonces era muy importante que esta estrategia integral que incluía a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, al DIF para garantizar la seguridad alimentaria y de medicamentos a los adultos mayores, todos los servicios de salud de todas las instituciones que integran el sector en nuestro estado pudieran también de alguna manera apoyar la reactivación económica. De ahí la importancia de sumarnos en este clúster automotriz principalmente, que son empresas transnacionales, a capacitar a sus trabajadores, y ellos llevaban esa capacitación a su hogar. Entonces parecía en determinado momento que eran lugares más seguros los centros de trabajo que cuando las personas salían a socializar. Desde luego que hay brechas de desigualdad, se abrieron nuevas brechas o emergieron situaciones que estaban ahí, ¿no? Lávense las manos en las colonias donde posiblemente no llegaba el agua todos los días, hay que decirlo en esos términos. Decían, doctor, pues ¿con qué agua? Entonces, este organismo que controla el agua en nuestro estado también ha jugado un papel muy importante en que haya la suficiencia de este insumo tan valioso para que las personas pudieran lavarse las manos. Para que los niños pudieran regresar a la escuela, nos dimos cuenta que había una brecha impresionante en cuanto a la conectividad. A eso me refiero con la heterogeneidad municipal, porque hay un corredor industrial, un clúster automotriz, un clúster textil, una ruta turística, en fin, es muy diverso el escenario que tenemos en nuestro estado. Así que tuvimos que enfrentarlo de manera integral, de manera multidisciplinaria e intersectorial, todos participando activamente. Había que seguir atendiendo lo que se tenía que atender. Los hospitales materno-infantiles jamás pararon de atender a las mujeres embarazadas, a los niños con cáncer, que también nos vimos en un momento muy difícil, teniendo que conseguir sus medicamentos para no cortar su tratamiento, el programa de trasplantes que les comento, el programa de implantes cocleares que no podía detenerse. Entonces tuvimos que organizarnos de esta manera, reorientando el modelo de atención a la salud y enfrentándonos a nuevos retos, inclusive laborales. También hay que reconocer que una gran parte de la economía es economía informal, como en todo el país. Entonces a ellos no podíamos decirles quédate en casa porque literal, y lo digo con mucho respeto, ellos llegó un momento en que nos decían, y esto lo he dicho públicamente, si no morimos de COVID vamos a morir de hambre, doctor. Así que tuvimos que acercarnos muchísimo a los municipios y trabajar en todas estas dimensiones, desde el nivel individual hasta lo colectivo. Muy importante el trabajo de nuestros promotores, de nuestros jefes de jurisdicción, haciendo prevención, promoción a la salud, protección de la salud, promoviendo estilos de vida saludables. ¿Qué puedo decir más que reconocer a la Unidad de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica, el trabajo que ha hecho el Laboratorio Estatal con más de 161,000 pruebas para un estado de 6 millones de habitantes, trabajando con los municipios, los empresarios, y no solo haciendo PCR? Déjenme decirles que iniciamos un protocolo para hacer un estudio de seroprevalencia, donde en resumen encontramos que solamente el 8% de la población desarrollaba anticuerpos y que después de los 50 días los anticuerpos empezaban a bajar como en cascada. Entonces empezamos a estudiar también la inmunidad, no solo humoral, sino la celular, y tenemos protocolos de investigación. La capacidad hospitalaria que tuvo que reorganizarse definitivamente, incluyendo el cambio de tanques de oxígeno para tener esa capacidad de poder atender a posibles pacientes que necesitaran un manejo
ventilatorio, la capacitación y la estandarización del manejo clínico basado en las mejores prácticas, lo fundamental que ha sido el área de comunicación social. Les repito, tuvimos que reunirnos incluso con los dueños de los medios de comunicación para que el mensaje fuese estandarizado y desde luego tener la garantía de poder contar con recursos humanos, lo más valioso, sobre todo que ellos tuviesen seguridad, adquirir equipos de protección personal, en lo cual no hemos escatimado, ni ha habido carencia en ningún momento, y tenemos equipo completo. El tema de la salud mental, fundamental, dado que se incrementaron las atenciones por ansiedad, por depresión, por riesgo suicida incluso. Se incrementa el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol, la violencia en casa y desde luego siempre fundamentados en aspectos éticos, legales, de derechos humanos y desde luego reflexionando lo importante que ha sido el cuidado del medio ambiente o las consecuencias que ha tenido el descuido de los mismos. Tener un sistema de información sólido que nos permitiera tener la información al día prácticamente es algo con lo que nosotros hicimos un compromiso, la transparencia de la información en cuanto a casos de funciones, dónde se estaban concentrando la mayoría de los casos para hacer una estrategia de base comunitaria, literalmente casa por casa, hacer ese monitoreo, la evaluación, en fin. Fue un trabajo bastante integral y que no se ha terminado. El trabajo no ha terminado. Este es un esquema que hicimos en relación a la atención primaria a la salud ante la pandemia para atender la COVID-19 en Guanajuato, basados en esa prevención primaria, desde luego la prevención secundaria y la terciaria, lo importante que es seguir trabajando en el fomento a la salud, que se ha ya platicado por la doctora Silvia, muy importante este tema, experta ella en salud pública. El trabajo, déjenme decirles, fundamental que ha jugado la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, revisando los protocolos de las empresas, de los centros donde están conviviendo las personas, ha sido fundamental y sin descanso. Y esto con la finalidad de tener entornos saludables, de menos riesgo. La identificación de riesgos y poner barreras de seguridad es algo que hemos aprendido de este modelo de calidad que ha trabajado Guanajuato de manera permanente y durante ya muchísimos años, que nosotros pretendemos darle continuidad. Y en ello, desde luego que está no implícito, sino integrado la vigilancia epidemiológica, el manejo clínico y algo muy importante, la rehabilitación. Y eso me gustaría enfatizarlo, porque son pacientes, particularmente los pacientes graves, que quedan con secuelas bastante importantes. Entonces, nosotros no nos limitamos solamente a la reconversión hospitalaria. Hay que decirlo, sobre todo quienes tuvimos alguna persona cercana, un familiar cercano que tuvo COVID, que estuvo grave, que estuvo en una terapia intensiva, intubado, sabes lo importante que es hacer una reconversión domiciliaria. Son pacientes que quedan con secuelas importantes neurológicas, cardiovasculares, fibrosis pulmonar, hipotrofia muscular, daño renal en muchas ocasiones y que no pueden continuar ya por mucho tiempo en el hospital por el riesgo de adquirir alguna otra infección nosocomial. Entonces tienen que terminar su tratamiento en casa. Y eso es muy importante decirlo, reconocerlo, lo importante que es la parte de la rehabilitación. Aquí está lo que les comentaba, más de 160,000 pruebas realizadas, hasta el momento 56,000 casos positivos del total de los pacientes estudiados, lo que representa una positividad de alrededor del 34%. Tuvimos meses difíciles, como ustedes pueden observar por ahí de julio, donde nuestra positividad llegó de ser del 57%, pero en esta diapositiva también quiero comentar con todos ustedes de manera muy respetuosa nuestras áreas de oportunidad. El 73% de la identificación de los casos y también de los pacientes que se han tratado y atendido los ha hecho el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. De manera muy respetuosa porque tenemos una muy buena relación y colaboración con el resto de las instituciones que conforman el sector salud. Yo les he comentado que tal vez deberíamos afiliarnos todos a otra institución. ¿Por qué? Porque parece que ahí no hay casos, pero es que no es que no los haya, es que no se les da el seguimiento a los contactos de los casos positivos. Y ahí puede ser un área de oportunidad muy importante, por lo cual se puede explicar de alguna manera, y no en su totalidad, lo reconozco, el por qué no se ha podido cortar esta cadena de contagio.
Ahí está el comportamiento, más o menos la afectación ha sido muy similar entre hombres y mujeres, lo que les comentaba, la mayoría de los casos se ha dado en adultos jóvenes, trabajadores, después las personas que permanecen en el hogar y parecería increíble los estudiantes que en este momento no están acudiendo de manera presencial a la escuela, es el tercer grupo poblacional más afectado, igual que en todo el país, tiene mucho que ver con la carga de enfermedad, particularmente enfermedades crónico-degenerativas, que hace que en este caso sí los hombres fallezcan más que las mujeres, sobre todo cuando se tienen factores de riesgo que afecta desde luego su calidad de vida. Esto es más o menos el comportamiento de dos centros que se han convertido en hospitales importantes de referencia para atender pacientes graves COVID. Los pacientes sin comorbilidades más o menos representan un 23% de la población, con una comorbilidad casi una tercera parte, pero vean ustedes la proporción de comorbilidades entre las defunciones cuando se tiene dos o más hipertensión o diabetes, hipertensión o obesidad o alguna otra, prácticamente sumolado se eleva hasta el 46.91%. Esto es parte del análisis que hemos hecho, de lo que hemos aprendido. Aquí les muestro algunas de las gráficas donde pueden observar el comportamiento de la ocupación hospitalaria de esas casi 2,000 camas reconvertidas en el estado de Guanajuato. No hemos tenido una saturación. La parte superior de la gráfica de la extrema izquierda nos muestra en colores más claros la disponibilidad de camas que hemos tenido en estos 8 meses de contingencia sanitaria que se cumplieron este 16 de noviembre, después de haber diagnosticado el primer caso en el estado de Guanajuato, y lo que está pasando a partir del 11 de octubre, nuevamente vemos un incremento de casos, particularmente de pacientes que están llegando en una etapa avanzada de la enfermedad. Es un área de oportunidad en lo que tenemos que seguir trabajando porque muchos pacientes llegan tarde, lamentablemente con un estado de gravedad importante y a veces es muy difícil. Lo que les comentaba, el número de atenciones psicológicas que hemos dado vía presencial o vía chat es muy importante. La atención psicoemocional al personal de salud ha sido fundamental. Existe miedo, existe ansiedad, existe incertidumbre. Entonces, también las capacitaciones que se han dado en todos estos aspectos al personal médico, de enfermería, al personal administrativo, para manejarlo de manera integral. Nuestra estrategia de base comunitaria, intersectorial, multicultural y multidisciplinaria ha implicado también involucrar a la Secretaría de Desarrollo Social Humano para identificar a las colonias, a las comunidades más vulnerables. Yo les ponía como ejemplo el agua potable, ¿verdad? El poder tener acceso, la cobertura. El DIF, su trabajo ha sido fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de los adultos mayores, para hacerles llegar sus medicamentos a quienes viven con enfermedades crónico-degenerativas. La Secretaría de Desarrollo Económico ha dado apoyos a los microempresarios, a aquellas personas que se habían quedado momentáneamente sin empleo para que pudiesen reactivar su actividad económica y el bienestar de su familia. Por eso mencionaba que hemos tenido una comunicación permanente con la Red Guanajuatense de Municipios por la Salud, que ha resultado ser clave en este sentido. Entonces, esto está fundamentado desde luego en valores, respeto, solidaridad, resiliencia. Hemos tenido que ser innovadores, adaptarnos, reinventarnos y empoderar a la sociedad. Eso ha sido fundamental. La participación solidaria para mitigar y contener las consecuencias de esta contingencia, esto que observan ustedes ahí rápidamente que dice lava, usa, cuida, ayuda y evita, lo está llevando a cabo a nivel territorial. Siempre la implementación a nivel de cancha es fundamental y eso lo hace alguien que le llamamos escuadrón anti-COVID. Tiene un objetivo general que desde luego es mitigar las consecuencias ocasionadas por la pandemia y evitar que lo que se había ganado en muchos otros programas y también en la parte económica se vean mermados. Desde luego que hay objetivos específicos como es reducir la velocidad de transmisión,
Es complejo, desde luego, pero la explicación es muy sencilla. Cuando tenemos un repunte de casos, tiene que ver mucho con la movilidad, con que se relajen las medidas, se baje la guardia, se deje de utilizar el cubrebocas, que en Guanajuato es obligatorio desde el mes de mayo prácticamente. Queremos evitar la saturación hospitalaria con esta estrategia. Desde luego, salvar muchas vidas, disminuir la mortalidad y contener y disminuir el impacto a la pobreza, que desde luego que no es menos importante, reconociendo que tenemos en este país carencias sociales y necesidades alimentarias. Formamos a monitores anti-COVID, agentes anti-COVID y procuradores. Ese es el empoderamiento que les comentaba yo de la sociedad, con un esquema de comunicación de impacto local a nivel de casa por casa prácticamente, identificando a los positivos, a sus contactos, enseñándoles a las personas a identificar signos y síntomas de la enfermedad para evitar complicaciones porque llegaran tardíamente a una unidad médica a solicitar atención, identificando a los contactos para hacer pruebas. Y bueno, esta participación de todas estas organizaciones replicando esta estrategia ha sido fundamental, incluyendo a los jefes de familia y de la misma manera también con aportaciones voluntarias que también Secretaría de Salud Social Humano, el DIF, logramos hacer kits que incluían cubrebocas que se fabricaban incluso, déjenme decirles, por personal del dengue. En el corredor industrial y textil también ellos nos regalaron muchísimos cubrebocas y desde luego los empresarios nos apoyaron con los kits de higiene. Esto es lo que les comentaba, el escuadrón anti-COVID, las páginas del estado de Guanajuato donde se actualizaba cada 12 horas la información. Muy importante que las personas se mantengan informadas para que nos ayuden en el cuidado de su salud, en el cuidado de los grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas. Insistimos muchísimo en lo importante que es evitar los lugares concurridos y cómo identificar signos y síntomas de alarma que puedan ayudarnos a evitar desde luego complicaciones. Permanentemente le estamos recordando a las personas el semáforo de reactivación económica, el estatus en el que se encuentra el Estado, no bajar la guardia, porque es muy importante disminuir los aforos en estas actividades económicas que estuvieron durante más de 4 meses detenidas y que hemos hecho una reactivación de manera ordenada, disciplinada, progresiva, con muchos menos aforos para evitar más contagios y desde luego el involucramiento del Instituto Guanajuatense, por ejemplo, ¿no? Aquí les puse un ejemplo para la discapacidad, como todo mundo puede colaborar y creo que este tipo de campañas que son muy sensibles para todos los ciudadanos nos están de alguna manera ayudando. La coordinación es intersectorial, debemos reconocer el trabajo de todas las instituciones que han participado en esta estrategia en el estado de Guanajuato. Lo importante que es tener sistemas de información, como lo mencionó la doctora Roldán, porque el CISBER de alguna manera tiene áreas de oportunidad. No permite subir casos de personas asintomáticos, pero que por asociación epidemiológica sí han resultado positivos incluso. Entonces, bueno, hasta ahí nuestra intervención y nuestro comentario. Tenemos por ahí un video que no sé si tenga el tiempo, dura solamente 2 minutos, de algunas imágenes que reflejan el trabajo que se ha hecho en Guanajuato. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla.
Guanajuato. Grandeza de México, Gobierno del Estado. Con mucho afecto al doctor Miguel Betancourt, y también es un honor compartir esta mesa con mis compañeras y mi compañero Daniel Oliva y la doctora Roldán, grandes saludistas todos, y sobre todo que estamos al frente de este evento histórico que también es necesario comentarlo. Sí ha sido difícil, ha sido complejo, pero también estamos haciendo historia como salubristas y creo que esa es una situación rescatable, muy rescatable, porque tenemos que impulsar la salud pública en el país, tenemos que impulsar el que se tengan más epidemiólogos y más gente que se dedique a elaborar y a desarrollar políticas públicas que nos permitan atender en un momento de una situación como la que estamos enfrentando. Y pues bueno, en San Luis Potosí es un estado que tiene toda una variedad de población, también de clima, conformado por 4 zonas: una zona altiplano, que es principalmente desértica, una zona centro, que sigue siendo semidesértica, la zona media y la zona huasteca, que prácticamente colindamos con Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Querétaro. Y bueno, el resto del estado todavía colinda con estados de Nuevo León, Zacatecas, en fin, tenemos una colindancia con 10 estados y eso también nos representa una movilidad importante de la población. En cuanto a nuestra cobertura en salud, pues el 42% está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, el 42% es una situación de población abierta que es atendida a través del IMSS Bienestar y de los servicios de salud, el 6% a través del ISSSTE, el 1% entre Pemex y Sedena, y todavía identificamos un 9% sin acceso en base a los últimos resultados que fueron emitidos. Y pues ya para entrar en el tema, creo que cuando empieza ya, y no voy a repetir la historia, creo que los compañeros que me precedieron ya pues estuvieron comentando esta situación de cómo se va dando la notificación de la pandemia. Todos hicimos acciones preparatorias desde finales de enero, en donde nos damos cuenta de esta situación que empieza a evolucionar en Europa y que viene prácticamente hacia la parte de las Américas, y cuando observamos que inicia en Estados Unidos, pues bueno, empezamos a hacer principalmente acciones de coordinación. Dentro de ellas, la instalación del Comité Estatal de Emergencias COVID-19, que comanda el señor gobernador junto con diferentes miembros del gabinete y además de todas las instituciones de salud, el Ejército y el DIF, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Y esta es una fortaleza importante. Este Comité Estatal para la Seguridad en Salud está conformado por instituciones públicas, todas ellas, instituciones privadas también, hospitales que se sumaron a una reconversión hospitalaria y que también cumplieron con una serie de requisitos, pero también están conformados por colegios, por academia y una parte muy importante, sociedad civil. Se incluyó también a derechos humanos, se incluyó a la parte de la iglesia, que era un tema relevante para poder establecer diversas acciones que teníamos ya vistas, que se tenían que llevar a cabo, y la parte fundamental de las facultades de medicina y de enfermería. Se estableció también un comité asesor externo al Comité Estatal para la Seguridad en Salud, conformado por neumólogos, infectólogos, investigadores, que nos permitiera tomar decisiones muy puntuales en momentos críticos y que entran específicamente para resolver alguna situación expresa a petición del Comité Estatal y que nos da un fundamento científico para poderlo llevar a cabo. Y además estableció el Centro de Comando Operativo COVID-19, en donde se operan todas las actividades con un organigrama desde la parte administrativa hasta la parte de identificación de casos, seguimiento, atención médica y el poder estar dando toda la comunicación de riesgos. Lo primero que tuvimos que hacer, diagnóstico de infraestructura, recursos humanos, equipo de protección personal, que el día de hoy podemos encontrar una oferta importante de este equipo. Si nos regresamos a los meses de febrero, marzo, era realmente imposible, lo comentaba muy bien la doctora Roldán, imposible encontrar equipo de protección personal. Nosotros empezamos con una situación realmente muy básica en cuanto al equipo de protección personal para poder cubrir a nuestros compañeros, y este fue uno de los puntos fundamentales que teníamos que llevar a cabo. Obviamente se elaboró un plan de atención para mitigar la pandemia ante este COVID-19 y empezamos
empezamos a capacitar en todas las áreas, en todos los espacios, en diferentes componentes, desde las medidas de protección, desde cómo utilizar este equipo de protección personal. Un acuerdo importante que llevamos a cabo dentro de este Comité Estatal de Emergencias en Salud fue el ubicar que requeríamos de recursos financieros. Esto era imposible atacarlo con el recurso que teníamos ya establecido. Era algo nuevo para todos y teníamos que enfrentarlo con recursos estatales. Agradecemos, la verdad, la inversión que se hizo. Yo creo que todos los estados estamos igual. Si no hubiera habido una inversión estatal, hubiera sido imposible el poder atender esta epidemia. ¿Sí me da la siguiente? Y bueno, a 8 meses en San Luis Potosí se identificó el primer caso el día 13 de marzo del 2020. A 8 meses de esta pandemia quisiera resaltar, se han hecho muchas actividades, se han hecho muchas acciones, pero quisiera resaltar 6 que consideramos las más pertinentes para poder dar un seguimiento y para poder observar qué es lo que nos espera y qué es lo que vamos a tener que seguir trabajando en un futuro próximo, pero también en una situación a largo plazo. Primero, la identificación de casos, la atención médica, la limitación de daños a la salud, la coordinación, la comunicación de riesgos y sobre todo, fundamental, todos lo hemos comentado, la solidaridad social. Y bien, en una de las partes fundamentales era saber dónde estaba el virus, cómo se estaba desplazando en el territorio potosino, de tal manera que tuvimos que incrementar las unidades monitoras, de ahí que teníamos 10 para influenza, se incrementaron a 112. Todo esto estoy hablando a nivel sectorial. Nuestro punto de partida nuevamente es el Comité Estatal de Seguridad en Salud, en donde también se incluye la parte privada. Y también se establecieron 96 unidades de primer nivel de atención para la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas, una vigilancia con reporte diario y para las neumonías en 31 hospitales, nuevamente de todo el sector salud, además de nuestros compañeros en el ámbito privado. Sin esta información no podemos tomar decisiones y creo que esto es algo muy relevante y que tengo yo que reconocer. La capacidad de poder conjuntar la información y la capacidad de poder otorgar la información es un punto que nos da la diferencia entre poder manejar bien una contingencia o estar a ciegas y realmente tener daños a la salud importante. Teníamos que comunicarnos, teníamos que darle tranquilidad a la sociedad, teníamos que darle tranquilidad a nuestra gente. Todos estaban con una información de que todos los días cambiaba, que todos los días aparecían cosas nuevas. De inmediato se estableció una línea COVID con un número 800, en donde de inicio se daba información y también empezábamos a identificar casos sospechosos, pero fue evolucionando en razón de un seguimiento clínico y epidemiológico, también a una orientación médica y a una atención psicológica. Esto es relevante, lo comentaba el doctor Daniel, es muy relevante la atención psicológica, no solamente para las personas que están en casa, sino también para nuestro personal de salud. Entonces, esta línea sirvió en una evolución de esta pandemia para poder dar toda esta atención. Y una parte fundamental y en lo que basamos nuestra estrategia de en San Luis Potosí. Seguimiento de casos y contactos en las 3 fases. Desde los casos importados, nosotros empezamos a tener mucha relación con la parte empresarial, porque habían mandado a diferentes trabajadores a capacitarse a diferentes países en donde ya había transmisión, sobre todo en Europa, después en Estados Unidos, y que estaban regresando a territorio potosino. Entonces ya estábamos esperando a estas personas para poder aislarlas y con esto ir retrasando lo que era la parte fundamental de la epidemia, que era ya una transmisión generalizada. Teníamos que retrasarlo porque todavía teníamos muchas tareas que hacer y en ese sentido, sobre todo en la parte de la reconversión hospitalaria. Entonces, en las 3 fases hemos mantenido todo lo que es el seguimiento de casos y de contactos. Esto va a ser fundamental, lo vamos a ver ya casi al final de la presentación, lo que representa no solamente el caso, sino los contactos para poder realmente cortar esta cadena de transmisión. Actividades estratégicas que tuvimos que ir implementando, toma de muestras a domicilio, hay personas que les es imposible salir, hay comunidades muy alejadas, teníamos que llegar hasta la última comunidad
del estado y también dentro de lo que es la zona metropolitana, pues hay personas que no tienen esta posibilidad y tenemos que llegar a todos ellos. Entonces se estableció esta toma de muestras a domicilio y una parte también fundamental, aislamiento estricto de casos y contactos. Esta es una estrategia que la seguimos trabajando, se sigue implementando hasta el día de hoy y es una estrategia que vamos a seguir implementando en razón de que hemos tenido resultados exitosos. Y bueno, la búsqueda intencionada de casos en localidades dispersas. Nuevamente, nuestras brigadas también se reconvirtieron, lo veremos. Teníamos que ir a buscar. Nosotros no podemos estar esperando a que lleguen los pacientes al hospital, tenemos que ir a buscar y es precisamente eso que se ha estado hablando durante estas 3 ponencias anteriores, de la parte del manejo en el territorio, de ir a buscar, de estar presente en cada una de las localidades y en cada una de las colonias que se tienen en las zonas metropolitanas. Y una parte que de verdad nos ayudó muchísimo fue el resguardo de connacionales migrantes. Hubo un regreso importante, San Luis Potosí, igual que lo comentaba Daniel en Guanajuato, tenemos una gran movilidad hacia Estados Unidos. Hay muchos migrantes y empezaron a regresar, entonces pues teníamos que resguardarlos, se resguardaron 14 días todos los migrantes que iban llegando. Bueno, la reconversión, nuestra atención médica, ¿cómo hacerla? ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Qué parámetros considerar? Ubicamos la tasa de ataque que se había dado en Wuhan, en China, que había sido aproximadamente del 0.2%. Con todas nuestras características y los factores de riesgo que estaba presentando, nos fuimos a una tasa de ataque del 0.5% de nuestra población. Entonces, ahí distribuimos los casos desde lo que sería el mes de marzo hasta agosto, de cómo se podrían ir presentando si no hacíamos ninguna o si los podíamos desplazar durante el tiempo, y esto era precisamente el buscar casos, el aislarlos, buscar contactos, aislarlos y mantener actividades que fueran tanto la suspensión de clases, que nos ayudó muchísimo, y el quédate en casa, que también nos ayudó esta parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia para poder ir retrasando esta epidemia. En la situación de los ingresos hospitalarios, pues bueno, con esta tasa de ataque del 0.5% de nuestra población, esperábamos nosotros tener por lo menos casos graves proyectados, es decir, hospitalizados, 2.295 en este periodo de tiempo. Nuestra capacidad de atención, ya con una reconversión de todo el sector, pues no nos daba para poder atender, de tal manera que tuvimos que escalar nuestro sistema de salud para poder incrementar nuestras camas. Esto se tenía que hacer de manera inmediata, estuvo terminada prácticamente para el 9 de abril. Teníamos ya nuestra reconversión y nuestra etapa de escalamiento, porque no sabíamos tampoco cómo íbamos a tener la capacidad para poder adquirir equipo mobiliario, etcétera. Lo mismo hicimos con la parte de pacientes que requirieran un ventilador. En cuanto a nuestra capacidad de atención, veíamos que nuestra reconversión no nos iba a dar en un momento crítico, de tal manera que teníamos que escalar y prepararnos, porque no sabíamos cuál iba a ser la evolución del virus. Estamos hablando en estos meses prácticamente febrero, inicios de marzo, y no sabíamos cómo se iba a comportar este virus. Teníamos que irnos más hacia arriba, sobre todo en la parte de un ventilador disponible. Entonces ya teníamos qué escalamiento debíamos de tener, y con esto la inversión que se tenía que hacer para poder tener una reconversión hospitalaria que diera atención a las y los potosinos. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra reconversión del sistema estatal de salud, nuevamente repito, público-privado, y las brigadas de atención dejaron de ser brigadas médicas móviles, se convirtieron en brigadas de atención médico-epidemiológica. Teníamos que seguir con nuestra ruta no COVID, esto no se podía parar, teníamos que seguir atendiendo a los pacientes, teníamos que seguir buscando embarazadas, teníamos que seguir atendiendo a nuestros pacientes crónico-degenerativos, en fin, toda una serie de actividades que no podemos dejar de lado, acciones de vacunación, etcétera. Y por otro lado, pues la ruta de atención COVID. Se establecieron 102 unidades monitoras de COVID-19. De ahí también se sumaron unidades a nivel municipal y establecimos 100 unidades de corta estancia
que funcionan como el Centro Citibanamex con oxigenoterapia temprana, que esto lo aprendimos posteriormente. En ese momento se instalaron únicamente para observación y de 4 a 8 horas y ahora bueno, ya funcionan como una parte intermedia antes de llegar al hospital y que ha funcionado de manera adecuada. Bueno, se reconvirtieron también 21 hospitales generales, de ellos son hospitales mixtos que siguen atendiendo la parte COVID y la parte no COVID, y reconvertimos 2 hospitales a COVID-19, uno que es el Hospital de Soledad, completamente a una situación de atención de COVID, 100 camas y 30 de terapia intensiva, y el nuevo Hospital Central con más de 50 camas. Limitación de daños a la salud. ¿Cuál era el objetivo final con toda esta actividad? Limitar los daños a la salud. Respuesta oportuna. Teníamos que mover a la gente, no la podemos dejar en su casa, tienen que llegar de manera oportuna y temprana a una atención. La capacitación al personal de salud en la atención médica, la implementación de este modelo de oxigenoterapia temprana en las unidades Centinela y en los hospitales básicos comunitarios. Hay comunidades que nos quedan a 4, 5, 6, hasta 8 horas de un hospital general. Teníamos que acercar los servicios y teníamos que establecer un modelo que nos permitiera salvar ese alveolo para no tener una complicación de una muerte en nuestra gente en las comunidades, que era donde más nos estaba complicando la atención, y sobre todo garantizar la cadena de suministro de insumos. Equipo de protección al personal, pero también medicamentos, material de curación, etcétera, y teníamos que llevarlo a cabo. La cobertura de atención e intercambio de servicios, se acabó la parte de regionalización, se acabó la parte de que a institución perteneces, todos estábamos recibiendo pacientes de cualquier derechohabiencia, y esto era fundamental para poder brindarle una cama a un paciente, brindarle un ventilador y poder seguir trabajando de manera conjunta. Se establecieron protocolos específicos, sobre todo en embarazadas, en recién nacidos, y atención específica a grupos de riesgo, en asilos, centros de reclusión, casas hogar, en fin, en aquellos que ya habíamos observado que tenían riesgo de presentar brote y sobre todo de presentar mayor número de defunciones. Una parte importante a nuestros enfermos crónicos que ya sabíamos que eran con factores de riesgo, dotación anticipada de medicamentos y atención continua a pacientes descontrolados. Esto también ha sido fundamental para poder disminuir nuestra letalidad. Y la coordinación. Creo que si algo hemos aprendido es que se tiene que hablar con todos, que se tiene que consensar con todos, y de inicio el Comité Estatal de Seguridad en Salud, trabajamos y sesionamos todos los días. De ahí se toman decisiones fundamentales para una coordinación sectorial, de tal manera que el equipo de protección personal que se utiliza en un espacio de un hospital público es el mismo que se utiliza en un espacio de un hospital privado. Sabemos que nuestros compañeros se mueven también y que trabajan en diferentes lugares. No podían llegar a un lugar y tener otro equipo de protección. Eso hubiera sido devastador para nuestra gente, para el ánimo y para la seguridad. Toda la semana nos reunimos con el gobernador del estado para dar seguimiento y sobre todo para ver los siguientes pasos, y mucha comunicación con el sector privado, mucha comunicación con empresas, mucha comunicación con las áreas de, obviamente, los presidentes municipales, pero sobre todo con la gente. Tenemos que estar todo el tiempo recordando que ahí está el virus, que no se va a ir y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder mitigar esta pandemia. Intercambio de información estratégica para toma de decisiones, esto es fundamental. Si no se tiene información, no puedes tomar decisiones, y cuando lo haces en consenso y unificación de criterios, puedes avanzar de manera más fácil. Y pues la vigilancia y fomento sanitario, no voy a ahondar más en el tema, ya se comentó, fundamental en todo lo que es, no nada más los giros de pertenencia de lo que es la Secretaría de Salud o los servicios de salud, sino en todos los espacios. Hoy es fundamental el papel que hacen nuestros compañeros en este sentido, y el trabajo conjunto para tratar el sector industrial y empresarial, que son los que están manteniendo a flote la parte económica, y el procesamiento de muestras. Creo que esto es uno de los temas importantes en el estado. Todo paciente con neumonía que está en cualquier institución se procesa la muestra en el estado. Todos los que son de manera ambulatoria los puede mandar cada institución según corresponde a su normatividad, pero en el estado
tanto pacientes hospitalizados, pacientes graves y defunciones, muy importante, todas las defunciones que tengan alguna situación por una infección respiratoria, se toma una muestra. Se toma la muestra para poder saber realmente cuál es nuestra letalidad y cuáles son los números de defunciones que vamos sumando. Y bueno, la coordinación, asesoría y capacitación. También aquí agradecemos a todos los institutos que nos han apoyado en esta situación de capacitación, que nos recibieron inclusive también en el Citibanamex, a la Fundación Carso, a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a la Universidad de Washington. En fin, esto nos ha dado mucha experiencia y hemos alimentado y retroalimentado nuestro sistema de atención ante esta COVID-19. La comunicación de riesgos. No podemos dejar un espacio. Si nosotros dejamos un espacio, toda la infodemia que se está dando y que todos los días sale una serie de situaciones de información hacia la población, nos da oportunidad para generar caos. Entonces teníamos que ocupar esos espacios. Todos los días se comunica con la gente, todos los días se tiene esta información, se tiene retroalimentación, además de que se tiene una plataforma en el Estado para que puedan seguir buscando información y puedes encontrar desde cómo se transmite el COVID hasta un libro para colorear, hasta actividad física que puedes llevar a cabo en casa. En fin, es toda una serie de poder comunicar de manera oportuna lo que está sucediendo, sesiones educativas a diferentes sectores. Esto no lo podemos tampoco dejar de lado, se sigue reforzando. Interpretación y difusión con pertinencia cultural y lingüística. Tenemos 3 etnias, 3 diferentes lenguas maternas aquí en el Estado. Todo se tradujo, todo se utilizó mediante los medios tradicionales para poder llegar a todos lados. Obviamente los servicios de promoción a la población a través de nuestros promotores de salud que llegan a las diferentes unidades de salud, pero también llegan a las casas y llegan a todos lados, nuevamente dando información de cuáles son las acciones que deben llevar a casa. En la instalación de módulos de información y orientación sanitaria sobre el uso de cubrebocas, sobre las acciones que se van llevando en cada uno de los semáforos en donde tenemos actividades que están en un momento dado restringidas y el por qué. Creo que lo más importante de estos módulos de información y de lo que hacen nuestros promotores es el por qué no puedo ir a un espacio cerrado, por qué utilizar el cubrebocas. Esto nos ha realmente dado mucho resultado para que se incremente el uso de un cubrebocas sin tener que aplicar una sanción, y esto es importante. La pandemia va a durar mucho tiempo. No podemos nosotros esperar que haya un cambio si no logramos un cambio de cultura en la gente. Y paso a esto, la solidaridad social. A ver, solos no podemos, necesitamos de la ayuda de todos, desde el momento en donde estén en casa, en algún espacio, ya sea empresarial, medios de comunicación, como se comentaba, cualquier espacio es importante para hacer algo para mitigar esta pandemia. Y una de las situaciones importantes que sí realizamos en el Estado es una modificación al artículo 114 de la Ley Estatal de Salud, en donde faculta a los servicios de salud para solicitar que se apeguen al aislamiento, tanto casos confirmados como contactos, y esto nos ayuda desafortunadamente a sí requerir en un momento dado la fuerza pública, pero no hay de otra forma cuando empiezas a tener temor o cuando hay una situación de desobediencia en la sociedad. La hemos utilizado solamente en 2 ocasiones y el resto ha sido por voluntad. Tuvimos una ayuda de la sociedad también impresionante, se tuvo que aperturar un espacio de recepción de apoyos con responsabilidad social, únicamente se reciben en especie, no se maneja ningún recurso en efectivo, pero la gente también se desborda y esto también hay que reconocerlo, se desborda en la ayuda y lo hemos estado trabajando también de manera muy responsable, y el uso obligatorio de cubrebocas. Creo que es un tema que todos lo hemos estado trabajando, sabemos que es relevante, está comprobado ya científicamente que esto nos ayuda a controlar el COVID-19. Y bueno, ya en resumen, para terminar, ya pasé el tiempo, pues esta es nuestra curva, la gráfica en verde son los acumulados. Voy a llamar su atención hacia las barras rojas. Tuvimos nuestro pico importante finales de julio a agosto, donde llegamos a tener más de 450 casos por día. Después hubo una disminución y volvemos a tener un incremento alrededor de los inicios de octubre, y esto es consecuencia de la movilidad social. Cada uno de los picos que vamos observando es en razón de fiestas patrias y a los
7, 8, 10 días, empezamos a ver consecuencias. Ahorita estamos viendo consecuencias de todo lo que es la parte de los festejos de Día de Muertos y del puente, y empezamos a observar cómo el comportamiento social va directamente proporcional al número de contagios que se van presentando. El virus se mueve con la gente. Importante, muestrear. Tenemos que muestrear. San Luis Potosí a nivel nacional está en el 5º lugar en el número de muestras que se están tomando. Este es fundamental. Si no sabemos hacia dónde está avanzando el virus, no podemos establecer acciones, ni tampoco podemos preparar nuestro sistema de salud o inclusive apoyarnos. De ahí que, bueno, también tenemos una alta incidencia. Esto yo lo he comentado, lo voy a comentar ahora. No importa si la incidencia es mayor, esto quiere decir que estás buscando, que estás encontrando, que estás aislando y que estás cortando cadenas de transmisión, y esa es una parte relevante y nuevamente pues la parte fundamental para mantener el 80% de nuestros casos se manejan de manera hospitalaria y como máximo el 20%. De otra manera nuestro sistema de salud colapsa. Y bueno, aquí llamo su atención a estas cifras. De los confirmados que tenemos al día de hoy, que son 31.830, se han identificado contactos, 47.255 contactos cercanos, es decir, por cada caso confirmado, 1.4 contactos de alto riesgo. De esos, han desarrollado síntomas 10.837, es decir, el 23% de los contactos que se identifican alrededor de un caso desarrollan síntomas, y de ellos estamos confirmando el 60%. Y de nuestros contactos confirmados representan el 20% de nuestros casos confirmados. Si no hiciéramos esta actividad con los contactos, estaríamos perdiendo el 20% de nuestros casos confirmados. Y esos contactos, ya se comentaba, tienen más contactos. Entonces es una cadena que realmente nos permite cortar la transmisión si se aíslan y si se da el seguimiento oportuno. Y bueno, nuestra tasa de letalidad, 2.569 defunciones al día de ayer a las 7 de la noche, con una trazabilidad dentro de las 10 entidades con menor índice de letalidad, siempre por debajo de la nacional. Nuestro ideal es permanecer en un 7% en razón de los factores de riesgo de nuestra población y también del tipo de sistema de salud que tenemos. Entonces, este sería nuestro ideal y lo hemos estado pues manejando. Aquí también tienen que ver múltiples factores y uno de ellos es el evitar que lleguen tarde a los hospitales. Se tiene miedo a la hospitalización, sí, pero es fundamental iniciar tempranamente una oxigenoterapia. Conclusiones. Nuestra prioridad número 1, el personal de salud. Si no hay personal de salud, no hay quien atienda. Fundamental, mantener la vigilancia epidemiológica. Aislamiento temprano de casos y contactos. Atención médica temprana de los casos, desde el nivel comunitario. Tenemos que ampliar esta cobertura de oxigenoterapia temprana, desde las unidades de primer nivel, desde los básicos comunitarios hasta los hospitales generales y hospitales COVID. Atención oportuna para disminuir la mortalidad y letalidad. Este es fundamental. No se pueden quedar en su casa, no se pueden morir en su domicilio. Y la participación de la sociedad es fundamental. Si no tenemos la participación de la sociedad, difícil controlar la epidemia. Tenemos tareas. Hay tareas que tenemos que llevar a cabo. Uno es ya pensar en un plan estatal de vacunación contra COVID-19. Es en este momento toda una serie de emoción el saber que están avanzando en la vacunación, pero sabemos que no la vamos a tener de manera inmediata. Sin embargo, hay que empezarnos a preparar revisando todo nuestro sistema de vacunación y sobre todo el pensar cómo vamos a llegar a estas coberturas. Tenemos que prepararnos. El plan de desconversión con servicios de atención respiratoria. Ya los servicios de salud deben de tener en sus hospitales servicios de atención respiratoria. No podemos seguir dejando de lado los no COVID. Esto nos está representando también un alto costo para el país, para el Estado. En cuanto a los equipos de protección personal fundamentales, espacios exclusivos para la atención de estos pacientes y sobre todo tenemos que incrementar la capacidad de atención de la ruta cotidiana de los padecimientos. No podemos seguir desplazando lo cotidiano por la atención de COVID y esto lo tenemos que ir haciendo de manera muy cuidadosa. Mantener y reforzar la comunicación de riesgos, fundamental. Nuevamente, no vamos a llegar a una protección de por lo menos el 70% de nuestra población si es que tenemos una vacuna en la proximidad y tendremos que seguir con todas las acciones de prevención y promoción a la salud. Y sobre todo, pues
asignación presupuestal. Todo esto sin recursos es imposible y se tiene que hacer un conjunto de recursos estatales y federales. Si no se tiene esta parte de soporte presupuestal, estaremos ante una situación compleja, con una enfermedad nueva que no tiene un medicamento específico y que desafortunadamente, aunque la carrera ha sido importante, pues al día de hoy aún no tenemos una vacuna disponible. Les agradezco mucho su atención y pues sería cuanto.